Es tarde. Estudiar y trabajar es bastante complicado. Sobre todo si los horarios no compaginan. Hay otras opciones, que es la educación virtual. De eso te quiero hablar hoy. Sé que en la educación virtual hay muchas ideas encontradas alrededor de esto. Hay pros y hay contras. Yo te voy a hablar hoy en la educación virtual desde mi experiencia. He tenido la oportunidad de estudiar en los dos modelos. En los dos me fue bien. He tenido la oportunidad de tener graduaciones en ambos modelos. Y lo que vamos a hacer es que ojalá lo que yo te diga hoy te sirva para algo. Empecemos por lo que nos gusta de la educación presencial. Seamos honestos, ¿qué nos gusta mucho de la educación presencial? Hay chicas lindas, hay buenos amigos, parches de cerveza los fines de semana, un viernes después de clase, algunos desayunos en la cafetería de la universidad, todo este tema de socialización. Y bueno, sí, algunas cátedras son chéveres con los debates y todo el tema. Pero cuando trabajas, lograr una feliz comunión entre la educación, todo lo que tienes que hacer en la universidad y tu trabajo, por el tema horario se vuelve muy complicado. Esa fue la razón por la que yo decidí estudiar virtual, ¿sí? Sin desmeritar lo presencial, porque tiene muchísimas ventajas. Desventajas de lo presencial, que a mí en lo personal fue de lo que me impulsó a cambiar de modelo. En la presencialidad llegas a la universidad muchas veces, te encuentras con un docente que llega a la clase, admitámoslo, muchas veces llegan a hablar caca, porque no dicen nada interesante. Muchas veces llegan a no hablar ni siquiera nada que tiene que ver con la clase, llegan simplemente a hablar de su rol intelectual y no de la materia y no de lo que tú en realidad estás pagando por ir a aprender. Por otro lado, están las ocasiones en las que sales de tu trabajo volando, corriendo antes de que te coja el pico y placa, llegas a tu salón de clase, te sientas, pasan 15 minutos, el profesor no ha llegado, 20 minutos, el profesor le manda un mensaje de texto a uno de los alumnos con los que mejor relación tiene y dice que me choqué y no puedo llegar a clase. Perdiste la ida y estás en pico y placa en la universidad sin dinero hasta las 7 de la noche. ¡Genial! Y todos tus amigos no tienen pico y placa y se fueron en el carro. O iban en bus y tú quedaste varado. Eso en el caso de que tienes carro. ¿Qué pasa en la educación virtual? No pasa esas cosas. Cosas buenas de la educación, cosas malas, primero, de la educación virtual. No estás con los compañeros alrededor. No hay chicas lindas, no hay parche de fin de semana. Pero hay muchas cosas buenas y son las que te voy a contar a continuación. Ok, cosas buenas de la virtualidad. Si tú eres una persona que trabaja y al mismo tiempo vas a hacer una carrera universitaria, tecnología, etcétera, maestría, diplomado, bla, 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 debes tener en cuenta algo. La virtualidad te da una opción para que tú hagas tu estudio, pero puedas administrar tu tiempo. El hecho de ser virtual implica que tú puedes definir tus horarios. Tú puedes salir de tu universidad, llegar a tu casa, quitarte la ropa, ponerte una pantaloneta, una camiseta, comer y mientras comes ponerte a estudiar. De esta manera es mucho más tranquilo, es algo mucho más accesible. Otra de las ventajas es que nunca vas a perder una clase. Nunca vas a llegar a una clase a ver un profesor que llega a hablar caca, sino que vas a llegar, cada que te conectas en tu computador, te encuentras con la materia que hay que ver ese día. Eso es una ventaja para mí, porque si estás pagando de 2 a 6, 7, 8, 9 millones de pesos en una universidad, creo que ahí abarque todas las universidades privadas de Colombia. Entonces, si vas a una clase y el profesor llega a hablar, bla, 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 estás perdiendo el dinero. Por eso en la educación virtual no pasa eso. Otras cosas buenas de la educación virtual. Normalmente todas las universidades que tienen modalidades virtuales tienen unas plataformas en las que tú organizas todo tu estudio, diferente a lo presencial. Cuando tú dependes de coger tu agenda y marcar día de examen, día de trabajos,
días de exposición, etcétera, 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 etcétera. En la virtualidad, muchas de estas plataformas te sirven para saber cuándo son tus trabajos. De hecho, algo muy bueno que me gustó mucho de la virtualidad, cuando tú estudias virtual, el primer día de clases, tú sabes cuándo va a ser tu examen final al final del semestre. O sea, de entre 4 y 5 meses, tú ya sabes con anticipación cuándo va a ser el examen, de qué temas van a ser el examen. Eso te da una gran ventaja, porque tienes mucho más tiempo de pensar cómo vas a estudiar, de analizar los temas más importantes y se hace una educación más consciente. Por otro lado, la virtualidad tiene retos. ¿Qué retos? Necesitas mucha disciplina. Diferencia con presencialidad. Llegas hoy a clase, entregas un trabajo y el docente te lo acepta y llegó el otro compañero que no trajo el trabajo y le pide, profe, ¿se lo puedo traer para la otra semana? Y le dice que sí. En virtualidad no pasa. ¿Por qué? Sucede que los docentes, los trabajos, los reciben por medio de plataformas tecnológicas. Las plataformas tienen un indicativo que dice a qué hora se abre la plataforma de envío de la actividad y a qué hora se cierra. Si el docente te dice que el trabajo debe estar para el 2 de agosto antes de las 11:50 de la noche, si tú lo subes a las 11:51, no sube el trabajo, perdiste la nota. El docente, en muchos casos, no tiene forma de compensarte el trabajo, de decir envíamelo por correo, porque entre la universidad él debe presentar el récord de trabajos enviados por plataforma. De esa manera se garantiza calidad. Entonces, hay un mito: la educación virtual no tiene calidad. Falso. La educación virtual puede tener la misma calidad o más que la educación presencial. Lo único es que la educación virtual tiene que ver mucho con tu autodisciplina, con ser un poquito autodidacta, investigar, ir un poquito más allá. Sabes que sales del trabajo, llegas a tu casa y vas a dedicar 2 horas diarias a estudiar de lunes a viernes, listo, entonces son 2 horas diarias de lunes a viernes, y que si el martes por alguna razón no estudiaste, entonces el miércoles no vas a estudiar 2 horas, sino que le vas a agregar 1 hora y el jueves otra para compensar. ¿Por qué? Porque el estudio está planeado en un formato de horas, de manera que si tú estudias cierto número de horas a la semana, al final del semestre, antes del examen, tú vas a haber abarcado todos los temarios. Eso es importante en la virtualidad. Sebastián, ¿dónde estudio virtual? Opciones hay muchas. No las voy a decir aquí porque no me están pagando publicidad. Si las quieres saber, pues puedes también escribirme y te puedo decir en cuál estudié yo o cuáles conozco que pueden servirte, depende de lo que tú quieras estudiar. De hecho, no estudié en la que más quería estudiar, porque en la que más quería estudiar, pues mi carrera no estaba. Entonces, gran detalle. Pero en la que estudié, es una buena universidad, donde pude desarrollar muchas cosas de mis habilidades como comunicador. Y opciones las hay muchas. Hay instituciones tecnológicas, hay universitarias, puedes hacer maestrías, hay infinidad de opciones. Ahora, ver contra la presencialidad. En realidad, ¿qué me desentusiasmó a mí de la presencialidad? Lo que más me desentusiasmó de la presencialidad fue los horarios. Te cuento, inicié mi carrera como comunicador, pues para los que no saben, soy comunicador, en una universidad de aquí de Medellín, Colombia. Y en esta universidad, el primer semestre, encontré horarios para todas mis materias. En el segundo semestre, como 3 materias, no encontré horarios. En el tercer semestre empezó Cristo a padecer porque cada vez encontraba menos horarios y terminé llevando 2 materias. El atraso que estaba teniendo me iba a implicar que me iba a demorar mucho en graduarme. De hecho, suspendí un semestre de la carrera para hacer un diplomado, buscando nuevas opciones laborales que me permitieran cambiar el rumbo de la vida. Y lo que encontré fue que cuando volví a la universidad, mi pensum había cambiado. Quiere decir, tenía que empezar de 0. Me cansé. 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 Me cansé.
saqué todas mis mallas curriculares y me las llevé para otra universidad en modalidad virtual. Allí me recibieron casi todas las materias. Empecé mi proceso de virtualidad y reduje el tiempo que tenía pensado de atraso y me gradué. Entonces fue algo genial. Si tú quieres estudiar o no virtual, es cosa tuya. Pues yo solamente te digo esto y tú verás qué haces. Si quieres estudiar virtual, ¿yo qué te puedo decir? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles cosas hay que tener en cuenta? Número 1, familia. Debes negociar con tu familia. ¿Por qué? La virtualidad, educación y learning, como la quieras llamar, se basa en tiempo en tu casa, generalmente. Si vives con tu familia, llámese esposa, llámese mamá o papá, no sé, a veces para ellos va a ser un poco complicado entender lo que tú estás haciendo, entender que en verdad estás estudiando, porque ellos entienden que estudiar es ir a la universidad, sentarse en el pupitre, escuchar al profesor, a menos que hayan estudiado en modo virtual. Entonces debes estudiar con ellos. Si vas a estudiar tu carrera universitaria en una universidad virtual, debes sentarte con tu familia antes, decirles: voy a estudiar esta carrera, el método de estudio es este, voy a estar en la casa, voy a definir unos horarios y necesito que de esos horarios por favor no me interrumpan. Entonces no te van a pedir que laves los platos a las 7 de la noche porque estás estudiando, por ejemplo. Ahora, no es excusa para decir: no ayudo en la casa porque estoy estudiando. No. Quites esa vaina grave de la cabeza. Simplemente llega a acuerdos con tu familia, acuerdos de comunicación, cómo vas a manejar tu estudio en tu casa. Punto número 2, relaciones sociales. No es que porque vas a estudiar en tu casa virtual, entonces ya no puedes tener amigos. Obvio, tienes fines de semana para tener amigos, pero tus amigos muchas veces salen a tomar algo justo después de salir de clase, de su salón de clase, al parche cervecero de la esquina. Tú no puedes hacer eso porque tú estás estudiando. Pues también podrías caerles. Ventaja, y es que pues tú puedes luego administrar tu horario, pero ojo con administrar el horario. ¿Por qué? Porque si tú empiezas como puedo administrar mi horario a estarlo cambiando, vas a perder de foco el punto número 3 y es el más importante. Puedes fallar en los otros dos, se arreglan en el camino. En el tercero no puedes fallar. El punto número 3 es la disciplina. Si no tienes disciplina en un modelo virtual, vas a fracasar. No hay ni siquiera remotas posibilidades de que tengas éxito. La disciplina en la educación virtual es absolutamente crucial. Entonces ese punto no puedes omitirlo, no puedes pasarlo por alto. Por eso, si en el punto número 2 tú empiezas a negociar mucho tus horarios, vas a perder el punto número 3. Mala noticia, pasará también en el punto número 1. Moraleja, no pierdas ningún punto, trata de mantenerlos en equilibrio. Al fin y al cabo la vida se basa en eso.